Hey, sobrino, ¿cómo está usted? ¿Cómo están? Bien, ¿Qué me acá, trajeron? acá vinimos a escuchar uno de los cuentos que usted nos echa y le trajimos de regalito unos calabazos. Ay, qué Que mi hermosos abuela trajo de calabazos, perrito. mira, hombre. Los calabazos que nos dio Ya nuestra estos ya abuela. no se ven. Estos son de la Sierra Nevada. Qué bonito. Ajá, ¿y qué cuento quieren escuchar? Queremos escuchar los cuentos que le echaba a su abuelito cuando usted era joven. Ah, bueno, miren. Antes había muchas creencias. Uno creía mucho y sobre todo respetaba mucho a los mayores. Mi abuelo una vez me contó que aquí en la región, para Semana Santa, salía la alerta. La alerta era un señor que salía con una vela, ¿sí? Y tocaba la puerta. Alerta, alerta, ábrame la puerta, ¿sí? El que cogían ahí tarde de la noche, ¿sí? Él sabía quiénes, sobre todo modistas, las modistas que se acostaban tarde de la noche cosiendo, ¿sí? Y entonces él dice, me decía mi abuelo, que llegaba el tipo, ¿sí? Y decía así, alerta, alerta, ábrame la puerta, ¿sí? Y muchos dicen que le abrían la puerta y el tipo se desaparecía. Y lo que encontraban era una fila de ánimas, ¿sí? O sea, de muertos, ya así en fila, vestidos todos de blanco, así, como carabelúos, ¿sí? Entonces veían, eso sucedía mucho, y la gente, pues eso es lógico, le tenía miedo. Entonces la gente le cogió miedo a la alerta, ¿sí? Pero era una costumbre, ¿sí? Que tenían sobre todo aquí en el viejo Valledupar, en la provincia. Esto era la provincia de Padilla. Y él me contaba eso, que eso era de mucho respeto. Cuando le llegaba la alerta a alguien a su casa, eso era de mucho respeto, porque la persona tenía que levantarse con una vela en la ventana y le contestaba, ¿qué quieres? Ya, entonces esa persona le decía, solo quería saludarte, visitarte, para que me abrieras la puerta. ¿Sí? Esa era la alerta. Eso es una de las cosas que pasaban aquí en el viejo Valledupar. ¿Sí? Eso se fue perdiendo con el tiempo, porque ya los jóvenes, los niños, los adolescentes como usted, ya no creen en eso. ¿Ya? Pero antes, Semana Santa sobre todo, era muy serio eso y había que creer. ¿Ya? Ya hoy en día eso se perdió, todas esas tradiciones nuestras, y la gente respetaba mucho. Por ejemplo, me contó también una niña que un Viernes Santo desobedeció a su mamá. Sabe que el Viernes Santo decía mi abuelo que nadie se podía bañar, ¿sí? Porque se convertía en pescado. Eso era. Entonces hubo personas que se bañaban y le empezaban a salir unos brotes feos que le llamaron ojos de pescado, que esos eran los ojos del pescado. Y se le formaban en los brazos y en la cara, ¿sí? Incluso aquí en los ojos. Y eso entonces porque se bañaban el Viernes Santo. Entonces nadie se bañaba. Y me contó mi abuelito que una vez una niña no le dijo nada a su mamá, no le pidió permiso y se fue con otros niños a bañar al río Guatapurí. ¿Sí? Llegaron al río Guatapurí, que no existía el puente de Hurtado, sino que ahí habían unas canoas que pasaban a la gente de este lado del valle, para los que iban para Tanques, para La Mina, para Guacoche, Guacochito, Vadillo. Habían unas canoas ahí en el río que cuando crecía la gente no podía pasar, entonces en esas canoas pasaban y las provisiones que llevaban. Esta niña se fue a bañar con 3 compañeritos, siendo una adolescente. Cuando llegaron al río, se tiraron al pozo ahí
ahí donde estaban las canoas, eso era muy profundo. Hoy en día está el puente, ¿sí? Y de pronto la niña no aparecía. Y los niños, los compañeros, se fueron corriendo, ¿sí? Porque se había ahogado, no aparecía la niña. Y de pronto un niño miró así para arriba en las piedras y ya apareció la niña ya sentada. Esa es la sirena que le llaman la sirena vallenata. Y ojo, que la única sirena de agua dulce, porque la sirena es del mar, ¿sí? Entonces apareció una niña ya con la figura mitad pescado y mitad humano, o sea que la sirena. Y hoy en día le llaman la sirena vallenata. Eso sucedió porque la niña desobedeció a sus padres, sobre todo a su mamá, que el Viernes Santo había que respetarlo, nadie se bañaba, a las 6 de la tarde cerraban la puerta del patio, nadie salía al patio porque daba miedo, porque salían espantos, salían ánimas, las ánimas salían siempre para Semana Santa. Eso les tengo que contar porque ustedes, los jóvenes, hoy en día los niños no creen en eso, porque el cerebro se lo han envenenado por las tecnologías, los celulares, las laptops, el computador. Ustedes viven mirando cosas extranjeras y esas eran nuestras costumbres y nuestras creencias. Uno le creía mucho a sus padres, los respetaba mucho. Y cuando el papá le decía, no vayas a tal parte, uno no iba, no se iba escondido. Y esa niña se fue escondida, a bañarse el río un Viernes Santo y se convirtió en sirena. Así que eso, sobrino, era lo que tenía que contarle, para que usted respete a sus padres, ¿sí? Crea en lo que ellos les dicen, ¿sí? Para que nunca le pase nada en la vida y usted pueda crecer sano y salvo y crea en las cosas que le dicen sus padres. ¿Oyó? Eso tenía que contarle. Tío, yo quiero que nos cuente esa historia de los tres monitos que echaban una brujería y le echaban tierra a la gente y le tiraban piedra de agua. Bueno. ¿Usted qué sabe de eso, tío? ¿Usted qué sabe de eso? Cuéntenos. Bueno, me contaban mis abuelos, sobre todo mi abuelo, que era el que hablaba mucho conmigo, porque mi abuela siempre vivía metida en la cocina, que los tres monitos eran unos duendecillos, unos duendes, eran chiquiticos, pero hacían daño como si fueran 100. Ellos, a las personas que le echaban los monitos, le levantaban la casa a piedra, ¿sí? Eso llovía piedra por todos lados. Él me contaba que era impresionante y nadie sabía de dónde salía tanta piedra y le dañaban todo el techo, ¿sí? Eso lo soltaba una persona que se sabía el secreto para cargar los monitos. Los cargaba en un frasquito, muy pequeñito así el frasquito, y ahí los tenía. Cuando rezaban sus oraciones, le quitaban el corcho, la tapa de corcho al frasquito y salían. Y entonces eso, levantaban a piedra, hacían bulla, y era piedra, unas piedras grandísimas. Yo lo alcancé a ver. Yo vi una casa una vez donde le dañaron todo el techo. El techo era de teja, de cemento, y todas las tejas partidas y nadie veía de dónde salían las piedras. Además, las personas incrédulas salían a ver, para ver a los alrededores, si habían algunos muchachos traviesos por ahí tirando piedras. No, señor, eso eran los monitos, ¿sí? Y luego, el mismo tipo que los llevaba y los sacaba, él con un secreto los llamaba y se metía en el frasquito y cerraba el frasco. Así que ahí se acababa la cosa. No volvían a tirar más piedras porque los encerraba. Entonces la gente decía, amenazaba incluso, te voy a echar los monitos. Y la gente cogía miedo, porque eran unos duendecitos que nadie los veía. Y el que los echaba, si tenía en el frasco donde los metía. Eso me contaba mi abuelo. Yo, como todo lo que él me contaba, yo se lo creía porque él sabía muchas cosas, sabía muchas historias, sabía muchos cuentos, así que él nos contaba eso.
antes había muchas cosas misteriosas y esos monitos eran uno de esos duendecillos, le llamaban, porque nadie los veía. Y eso era piedra y piedra que llovía y nadie los veía. La gente trataba, ¿quién tira piedra? Entonces alguien decía, no, esos son los monitos. Y la Tío, gente yo se- me voy, tío. Usted con esos cuentos me da miedo. Yo mejor me Bueno, voy, si tío. se van, Quédese váyanse, solo, pero tío. créanlo, créanlo, porque bueno, hay que creer.